nosotros nos sale para aquí dos con más. nosotros. ¿Cómo anda, gente? Qué linda presentación. Eleonora María Gerardo. Eleonora María, qué bárbaro. ¿Podés creer que toda la semana que no tuviste me dijo Eleonora María, Bueno, el ¿cómo? señor Perdón. Ezequiel Mauro? ¿Cómo te llamas? Eleonora María. Bueno. No le gusta a la gente que le dé por los dos nombres, no le gusta. No, Sí, sí, pero Silvia Elio lo averiguó el segundo nombre de la gente. Claro. Ezequiel Mauro. A ver, el agente no tiene nombre, es agente nada más. Es Tengo un verdad. código, Bueno. tengo un código de identificación, una tarjeta para ingresar a la radio, para poder razón. moverme por la Habla ciudad. bien porque yo hago boleta, ¿eh? Habla bien. No tengo nombre. Tenés razón. Gerardo, hace aproximadamente 2 semanas y media, al despacho de Patricia Bullrich concurrieron 5 diputados nacionales. ¿De qué partido? Si yo le digo que eran radicales y fueron los 5 radicales que votaron ¡Apa! a favor del gobierno y rompieron el bloque radical Ayer. ayer en una ¿Hace sesión cuánto histórica dijo porque que fue, logró ¿Hace cuánto dijo que fue esa reunión? hace un poquito más de 2 semanas. ¡Epa! ¿Más de 2 semanas? Sí. Mira. El proceso fue el siguiente. A ver. Una persona de Patricia Bullrich en el Congreso comenzó a hablar con los 5 diputados, básicamente con 3, y esto remite al año pasado. El año pasado, cuando se cierran las listas para la interna entre Bullrich y Larreta, uno de los pedidos que le hace Macri a Bullrich, ya peleado con Larreta, es: cuando cierren las listas, sobre todo las listas nacionales, a diputados en las provincias, no metas radicales, le dijo. No quiero saber nada con los radicales cerraron con Larreta está con Morales, no me metas las radicales. ¿Querés matarme de partidos provinciales, un peroncho? Intentaron traerme radicales, salvo en las provincias donde había acuerdos, como en Corrientes o en Mendoza, donde ya gobiernan los radicales. Me refiero a las provincias que no están gobernadas por nadie de Juntos por el Cambio. Sí. Patricia desobedeció y se llevó a algunos legisladores que eran radicales. Ah. A que no adivina, uno de ellos, por ejemplo, Pablo Servi de Neuquén, uno de un los acuerdo cuatro. con el cordobés Picat, que también fue parte de ellos, y también con Mariano Campero de Tucumán. Esto desembocó justamente en que el gobierno no solo haya podido quebrar a los radicales, sino que logró armar una especie de contención en el Congreso para desarmar una vieja idea que venía barajando hace meses Miguel Pichetto, y que se le había dicho varias veces a miembros del gobierno y también a Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, que es: no jueguen con fuego en los diálogos porque nosotros tenemos los 2 tercios. La famosa historia de los 2 tercios, que va desde el juicio político como algo súper extremo hasta insistir con un veto, pasando por hacer salir cualquier ley de cualquier tipo. Sí, sí, que es el un topo Gillo peligro tenga para una- un gobierno tener 2 tercios en contra. Sí. Total. Esta estrategia de la Bullrich política se sumó a que este evento que les cuento, que pasó hace 2 semanas y un poquito, se dio justo en el mismo momento en el cual el presidente Milei decide rearmar su mesa política y sumarla a Bullrich de manera orgánica. Hablamos la semana pasada de su nueva mesa política, junto a su hermana Karina, junto a Santiago Caputo, el asesor presidencial, y junto a Guillermo Francos, entre otros, a su mesa política más chica. Para decirlo de otra manera, es una Bullrich que ya no solo se ocupa del Ministerio de Seguridad, de un lugar que ya lo siente como propio, Sino de la construcción. sino de la construcción política territorial de 2025 y también de ya juntar mayorías en el Congreso. Un rol casi de jefa de gabinete, ¿no? Sí, Vamos total. a decirlo así. Por supuesto, esto no terminó ahí. La idea original de Bullrich era traerse más radicales. Y si ustedes se fijan en la votación en la cual finalmente se logra blindar el veto a la nueva actualización de la fórmula jubilatoria de Milei, hay más radicales que algunos se abstienen y otros se ausentan. Sí, el que se abstuvo o se ausentó colaboró activamente con el gobierno. Totalmente. Totalmente. Entre ellos, voy a nombrar 3 nada más, hay una legisladora de Santa Cruz, radical, llamada Roxana Reyes, Pamela Verazay de Mendoza de Cornejo, con lo cual yo empezaría a mirar a ver si no termina en ese subbloque radical. Si Cornejo no termina abrazado a Milei. Exactamente. Y también Gerardo Cipollini, que es de Chaco. Recién Elio hablaba muy bien de Coque Capitanich. A partir de todas esas regularidades que contó Elio de la vida política de Capitanich, terminó un gobernador radical, que es Leandro Esdero, Sí. que si bien en su momento jugó con Larreta, quedó muy cercano Juntos por el Cambio y de buena relación con el gobierno. Bueno, uno de los diputados chaqueños, un hombre grande, decidió irse. Ese día no tenía nada que decir sobre la Parece forma jubilatoria, se levantó y se fue. ¿Augura la gente Spillman que de acá a medida que avance este proceso hasta las elecciones del año que viene, si al gobierno le va más o menos bien, ¿no? Obviamente,
¿serán cada vez más los radicales que se pasen a los libertarios? Sí, la verdad que sí. A ver, no sé si van a afiliar a Libertad Avanza, porque no. los radicales tienen una construcción con Claro, su partido, propia. tienen una cosa muy hasta emocional con el partido. ¿Y qué que se ganan los asemeja. radicales acercándose a...? Mira, por empezar, Miguel, ganar sus distritos. Uno de los problemas que tuvieron, y esto se vio mucho en la provincia de Buenos Aires con los Nada intendentes del menor. PRO, que fue la división en ese momento de la oposición con el peronismo. Si el peronismo se une, te mata, te gana. Entonces hubo provincias en las cuales las listas, al ir divididas, Juntos por el Cambio y la Libertad Avanza, cada uno por su lado, digo Juntos por el Cambio, un radical encabezando Juntos por el Cambio, Sí, entiendo. hizo ganar al peronismo. Esto pasó en un montón de provincias y en la provincia de Buenos Aires les diría que fue el sumum, Pero entonces sería parte del radicalismo que se ubicaría en radicales libertarios y la otra parte radicales peronistas. Hay más radicalismo. Si quieren les cuento algunas cosas más del radicalismo, ya que me llamaron a ello. Hoy el radicalismo, si lo ven, está partido en 5 pedazos. Yo lo pondría en 5 lugares distintos. En primer lugar, obviamente, los aliados naturales a la Casa Rosada. Y esto hablo sobre todo de los 2 gobernadores más importantes, Cornejo de Mendoza, Valdés, con de Chaco, que es casi un empleado de él, Valdés de Corrientes, ¿sí? Esos son aliados naturales al gobierno y salvo en cuestiones puntuales, lo demuestran en el Congreso, lo demuestran yendo a firmar el Pacto de Mayo, no haciendo declaraciones en contra. Hay después gobernadores con disidencias parciales, llamémoslo así, como puede ser Puyaro de Santa Fe, que los apoya en seguridad, pero les reclaman la corte de la caja de jubilaciones, etcétera. Y después, esto se ve mucho más en el Congreso, hay unos radicales que, bueno, Helio los asocia al kirchnerismo, pero son los radicales antimileístas del día 1. Sí. Martín Lustó, Carolina Lozada, algunos intendentes. Eso está en desacuerdo en todo. El radicalismo porteño también. Sí. Jacobiti. Jacobiti, por supuesto. Yo los asocio al kirchnerismo, no a todos, pero porque han dado muestras en el Congreso. Bueno, hoy de votaron asociarse al juntos kirchnerismo, ¿no? que se incorpore el tema de la CIDE a la Exacto. sesión del Senado. Exactamente. Exacto. Bueno, pero por eso decían algunas cuestiones puntuales, porque ahí en el Senado tienen mucha más preveniencia los gobernadores que Lustó. Lustó quedó votando solo la negativa a acompañar el DNU Sí. y quedó A prácticamente ver, solo él ahí.